Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Juan 8:31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Nuevamente, versos 31 y 32. ¿Lo está leyendo conmigo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y todos decimos, el que esté agradecido puede tomar su lugar, no dejando de darle a Dios la gloria. Pero por favor, dele gloria al Señor en esta hora. Esta escritura, el verso 32, hemos escuchado, hemos leído muchas veces. De repente queremos nosotros, amados hermanos, que Dios nos hable, y Dios nos habla de diferentes maneras. Esta escritura muchas veces la queremos aplicar, o la aplicamos y decimos: bueno, aquel que no tiene el conocimiento de Dios, aquel que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, si conociere la verdad le hará libre. Usted y yo un día estuvimos hundidos en el pecado: pornografía, prostitución, ocultismo, drogas, etcétera, etcétera. Y el Señor nos hizo libre de esa condición de pecado. El Señor nos rescató con su mano poderosa, y hoy somos libres para la gloria del Señor. Pero en esta escritura es importante que entendamos algunos aspectos. Aunque nosotros podamos seguir dándole lectura a los siguientes versos 33, 34, nos damos cuenta cómo Dios exhorta a los judíos. Pero quiero que note algo, si no lo había notado. El verso 31, el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A cuáles? A los que habían creído en él. ¿Está leyendo conmigo? Yo pregunto, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? No, de verdad, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Oiga, ¿qué les dijo? Les dio una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice ahí? Serán verdaderamente mis discípulos. ¿A quiénes? A los judíos que habían creído. Había muchos judíos que le escuchaban, pero había un grupo que había creído en él en ese entonces, en ese momento. La recomendación es: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. No serán discípulos o seguidores que están fingiendo, no. Pero si permanecen dentro de los parámetros, dentro de lo que dice mi palabra, serán verdaderos, no falsos. Y luego dice: y el verso 31, porque tiene punto y coma: y conoceréis, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Pero cuando nosotros creímos
pedimos perdón por nuestros pecados, el único y verdadero Dios, Cristo Jesús, perdonó nuestros pecados y nos hizo libres. Entonces, ¿a qué libertad se refiere? Ya lo veremos más adelante. Pero debemos entender algunas cosas, que es conocer quién o qué es la verdad y a qué libertad se refiere. Y vamos a ver lo primero, ¿qué es conocer? En la Biblia, amados hermanos, la palabra conocer, en este caso como dice aquí, conoceréis, el hablar de conocer tiene muchas interpretaciones o sinónimos, un significado diferente según el contexto en el cual le demos lectura. Usted se recuerda que el libro de Génesis habla que Adán conoció a su mujer Eva. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Y habla de una intimidad sexual. No es el caso aquí. Menciono aquello para que podamos entender. Hoy estaremos hablando bajo otro contexto. Voy a hablarle la definición de conocimiento para que entendamos que hay muchas maneras de conocer. Por ejemplo, usted quiere conocer acerca de algo, hay que leer bastante, ¿sí o no? Leyéndole, o sea, informándose, dándole lectura, hay libros de información y vamos a conocer acerca de cualquier aspecto. Pero también está el conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquel, amados hermanos, que es a través de las vivencias o experiencias. Por ejemplo, se puede hablar de alguna enfermedad y hay médicos estudiosos, hay gente que a pesar que no son médicos, le gusta informarse más con la tecnología ahora del internet y estudian libros y saben qué es esa enfermedad, cuáles son los síntomas. Pero algunos de nosotros, si no estudiamos otra manera de conocer, por decirlo, esa enfermedad, es por la vivencia, donde esa enfermedad venga y le dé fuerte en su cuerpo. Y usted dice, yo ya conozco esa enfermedad porque sentí esto, sentí aquello, sentí aquí, me pasó esto. A través de una experiencia, de una vivencia, conoció aquello. Entonces, hay muchas maneras de entender en la Biblia lo que es el conocimiento. Y está nuevamente cuando usted y yo leemos mucho, ¿verdad? Lo cual es recomendable que usted y yo leamos mucho la palabra del Señor. Amén. Pero está el otro conocimiento, el cual yo le invito que usted y yo podamos prestar atención a esto. Primero le voy a leer todo esto que puse acá. Conocimiento consiste en entender, oiga bien, y comprender quién es el Señor, su naturaleza, sus pensamientos, su voluntad. Su naturaleza, Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Amén. Sus pensamientos, recordemos que a través del profeta Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Su voluntad, dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. El conocimiento que le estoy hablando es esto, pero es importante que en este conocimiento, bajo este contexto que vamos a hablar, todo creyente debe llevar una vida basada en los mandamientos y principios del Señor. Todo creyente debemos llevar una vida basada en los mandamientos y principios del Señor. En otras palabras, o en pocas palabras, todo creyente debemos ser obedientes a los mandamientos y leyes de nuestro Señor. Eso es conocimiento. Quizá usted pueda decir, hermano, es que ahí dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ahorita vamos a ir a algunos ejemplos en el Antiguo Testamento para que usted y yo podamos entender más claramente
que la palabra conocimiento no solamente se refiere al saber, sino al obedecer. Esto es importante. Algunos de ustedes conocen al presidente de la República Mexicana. Levanten su mano quien lo conozcan. ¿Usted lo conoce? No, entonces no lo conoce, sabe de él. ¿Quién conoce verdaderamente al presidente de la República? Bueno, Dios, pero humanamente, ¿quién lo conoce? Su familia, de vista. ¿Usted sabe cuántos años tiene él? No lo conoce. ¿Usted sabe de qué calza? No lo conoce. ¿Sabe cuál es su comida favorita? No lo conoce. Sabe de él. ¿Cierto? Usted y yo podemos entender algo. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Ahora vamos a hablar del conocimiento bajo el contexto de obediencia, porque nuevamente conocer en la Biblia hay muchas formas de entenderlo. Pero ¿por qué le llevo a esto? Nuevamente, porque en Juan capítulo 8, verso 31, no está hablándole a incrédulos, sino a creyentes, aunque hayan creído en ese momento, pero a judíos que habían creído en él, ¿sí o no? Ahora, ¿qué les recomendó? La recomendación es: permanezcan en mi palabra, porque dice, y les dijo, permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Ustedes ya creyeron, ahora les recomiendo que se basen a mi palabra y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. ¿Pero a qué se refiere en conocer? En este aspecto se entiende en conocer. Amados hermanos, esta palabra se refiere a obedecer. Ustedes permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos, y obedezcan a la verdad, y la verdad les hará libres. Pastor, pero ¿será? Sí, vamos a algunos ejemplos. Quiero llevarle algunos ejemplos. Por eso, nuevamente, bajo este contexto, la palabra y conoceréis la verdad es y obedecerán a la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque hay ejemplos en la Biblia donde había personas que sabían del Señor, sabían que Dios es poderoso, sabían que Dios había sacado a Israel con poder y gloria de Egipto, sabían que este Dios proveía para Israel, pero no conocían al Señor. ¿Qué quiere decir? No obedecían al Señor. ¿Han leído ustedes acerca del sacerdote Elí? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tenía Elí? No me vaya a salir y me diga, pastor, yo no estaba en ese tiempo, no sé cuántos hijos. Pero habla de 2 hijos de él. No sé cuántos hijos tendría, pero se habla de sus 2 hijos. Yo les pregunto, ¿sus 2 hijos sabían del Señor? ¿Sabían de las leyes del Señor? ¿Sabían que Dios es poderoso? ¿Sabían que el pueblo había sacado el Señor al pueblo de Egipto? Ahora, 3 ejemplos que vamos a leer para que entendamos lo que quiero tratar de explicar, que en este aspecto la palabra conocer es obedecer. Vayamos a ver a los hijos de Eli, que eran sacerdotes o servidores del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Yo le pido siempre al Señor, dame gracia, dame sabiduría, porque entiendo lo que tú me hablas, lo que me ministras. Toda esta semana estuve meditando en esta escritura y el Señor me ministró y me enseñó esto. Lo difícil para mí es poder expresarlo a que los demás lo entiendan. Espero que usted pueda comprender en esta hora, amados hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 2,
verso número 12. Cuando lo tenga, por favor, no deje de exaltar y glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. No se está refiriendo que no sabían del Señor, porque incluso había pueblos paganos, reyes paganos que sabían del Dios eterno, del Dios de Israel. Los hijos de Elí sabían del Dios de Israel, sabían de sus mandamientos. Cuando dice aquí, y no tenían conocimiento del Señor, quiere decir que eran hombres impíos que no obedecían al Señor. Y después viene una consecuencia: mueren ellos y también su padre al enterarse cómo murieron. Por eso es importante, amados hermanos, voy a estar citando lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dice que a los discípulos que habían creído en Él, usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué les recomendó? Permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos y obedecerán a la verdad. Y cuando sean obedientes, serán libres. Ya veremos libres de qué. Pero es importante que entendamos: los hijos de Elí sabían del Señor, pero no obedecían al Señor. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Segundo ejemplo, Jeremías 2:8, hablando de los sacerdotes en tiempos de Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 8, por favor. Alabado el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jeremías capítulo 2. Vamos a darle lectura al verso 8. Cuando lo tenga, por favor, glorifique el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley, ¿qué dice ahí? No me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Yo le pregunto: pastores, profetas, sacerdotes, ¿sabían del Señor? ¿Tenían la ley del Señor? Pero ¿qué dice acá? No me conocieron. No se está refiriendo a que no sabían del Señor, se está refiriendo a que no le obedecieron. Por eso nuevamente el Señor da una recomendación. Si usted y yo hemos creído de corazón, el Señor dice: no te desvíes a un lado y al otro. Todo lo que vayas a hacer, hazlo conforme a mi palabra. Permanece en mi palabra y obedece a la verdad, y serás libre. Cristo vive. Tercer ejemplo, Jeremías 4:22. Espero que esté entendiendo y no vaya a decir: ay, es que el pastor se está yendo por otro lado. No, aquí hay ejemplos de que hablar de conocer al Señor se está refiriendo a que no le obedecieron. Jeremías 4:22 dice la palabra del Señor: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Mi pueblo no me obedeció. Mi pueblo sabía también mis leyes y no me obedecieron. ¿Cuántos, amados hermanos, ustedes se acuerdan del hombre que habla la Biblia de Coré? ¿Cómo conociendo las leyes del Señor se rebeló? Como parte del pueblo, muchos del pueblo, conociendo, amados hermanos, en vivencia, sabiendo el poder del Dios eterno, no obedecieron, no conocieron a Dios.
Por eso nuevamente dice el Señor en su palabra, Juan 8:31 y 32. Ya el verso 36 en ocasiones también lo sabemos, lo hemos leído: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero acá dice el verso 31 que a los que habían creído, los judíos que habían creído, les dijo: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Si usted y yo queremos ser verdaderos seguidores de Jesús el Mesías, debemos permanecer en la palabra del Señor, nos parezca o no. Ahí hay seguridad para ser verdaderos discípulos. Y hay algo más. Es como cuando le dices al pequeño: te comes la sopa y las verduras. La sopa y las verduras. Permanezcan en mi palabra y conoceréis la verdad y obedecerán a la verdad. Hermano, hemos sido libres del pecado nuevamente. Fornicación, adulterio, ocultismo, pornografía, todo aquello donde estuvimos hundidos y que el Señor nos sacó con mano poderosa, nos hizo libres de ese pecado. Le pregunto yo, pero desde el día que usted creyó en Cristo Jesús y pidió perdón por sus pecados hasta este día, ¿en alguna ocasión ha pecado? Sí. Entonces, cuando habla la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ya no se está refiriendo a los pecados pasados, porque a los judíos que habían creído eran nuevos, sí. Es como cuando uno llega a la iglesia por primera vez y ya algo hizo el Señor. Algunos de repente todavía, hermano, por ahí a los días se les salió una grosería. Y hay hermanos que son tan duros que dicen: ¡hey! Ya está yendo a la iglesia. Oh, sí, perdón, dicen. Pero hermanos, Dios hace algo maravilloso. Empieza a cambiar tu manera de pensar y empieza a obrar. Por eso usted no venga y le pregunte al pastor: pastor, ¿puedo invitar a una amiga, a un amigo, a un vecino? Pero ¿sabe qué, pastor? Ella se viste con minifalda, ¿puede venir así? Mire, pastor, es un amigo que anda con arete por todos lados, ¿lo puedo traer así? Pues la iglesia o el templo, aquí está el Señor. Él es el que transforma. Las almas deben escuchar la palabra. No usted y yo vamos a poner condiciones para entrar. Jesús nunca nos puso condiciones para hacernos después sus hijos. Él nos miró en la basura, en el pecado, en la inmundicia. De ahí nos sacó Él. Él nos dijo: tienes que cambiar para poder perdonarte. No, reconóceme, reconoce lo que he hecho por ti y yo voy a perdonar tus pecados, dice el Señor. Yo me recuerdo, hermano, yo se los he contado, yo antes pues era bien delgadito, hermano, pero cuando andaba en Tijuana me gustaba usar pantalones aguados, hermano, no tan exagerados como otros amigos de ese tiempo, y los usaba, hermano, y tenía que agarrarle bien porque si no se caía. Yo me recuerdo que me gustaba usar mucho las bermudas. En aquel entonces yo usaba un cinturón con balas de plata, porque cuando había pleito era lo primero que me quitaba. Aunque andaba agarrando el short por acá, pero era lo primero que me quitaba. El cinturón con balas, pues era metal, no era plata, si no ya me lo hubieran quitado, ¿ah? Pero cuando el Señor ministró mi vida, el día que el Señor tocó mi vida, yo me recuerdo que unas semanas antes, en aquel entonces hubo un concierto donde estuvieron grupos en aquel entonces que en Tijuana escuchábamos en las calles. En ese entonces nos reunimos en ese lugar un montón de pandillas, y a mí me tocó que me dieron un disco o varios discos, y cuando el Señor me alcanzó a las semanas, hermano, yo todo eso lo tiré a la basura. No crea que agarré y se lo voy a regalar a fulano porque está nuevo. No, los tiré a la basura.
Y empecé a ir a la iglesia y todavía, porque yo era súper grosero, hermano. Yo no digo que era más grosero que usted, no lo sé, no lo conocía usted, pero era grosero. Muchas, dicen en mi pueblo, leperadas, muchas groserías. Y cuando empecé a ir ya a congregarme, cuando tuve una experiencia con el Señor, empecé a congregarme, todavía se me salían algunas palabras. Por eso le digo, no es de que llegas al templo y ya eres diferente. El Señor empieza a trabajar. ¿Por qué le digo esto? Porque los que habían creído todavía tenían un problema. El Señor les habló libertad. Al rato usted puede leer más adelante todo lo que es el capítulo 8, donde los judíos, estos mismos que habían creído, se estaban excusando. Y también el Señor le dijo, ustedes me quieren matar. O sea, todavía habían creído, pero todavía había áreas donde debían ser transformados. Entonces, los que habían creído, el Señor les dio una recomendación. Por eso usted y yo, amados hermanos, yo veo hermanos que dicen, ay, eso está bonito, pero creo que es exagerado. La palabra de Dios, amados hermanos, es para nuestro bien. Que a la carne no le guste es otra cosa, pero es para nuestro bien. Así que permanezcamos en la palabra del Señor y obedezcamos a la verdad. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Vaya conmigo, Juan 17:17, por favor. Espero que entendamos la primera parte, que es conocer. Bajo este contexto que estamos leyendo es obedecer. Amén. Juan 17:17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad. Y luego, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. ¿Vamos bien ahí, hermanos? El Señor Jesús está hablando. Tu palabra es verdad. ¿Y qué dice el Señor? A los que habían creído, ¿qué nos dice el Señor a usted y a mí que hemos creído? Permanezcan en mi palabra y obedezcan a la verdad. Permanezcan en mi palabra para que sean verdaderos, no imitación. Por eso usted se va a dar cuenta que hay muchos que dicen, es que yo voy a una iglesia. Y le dicen a los vecinos, pero tú eres cristiano. Si no me dices tú que eres cristiano, yo no te creo. Oh, sí, voy a tal iglesia. Voy ahí cerca de Chabacano, a la Familia de Dios. Mi pastor es el hermano Margarito, dice. Ojalá que anda siendo buen ejemplo usted y no vergüenza para el evangelio, hermano. Si no, mejor ni diga que viene aquí. Y mucho menos diga que usted es cristiano. Se los he dicho siempre, no diga soy cristiano, soy hijo de Dios, soy evangélico. Viva como evangélico, viva como cristiano, viva como hijo de Dios. Esta es la mejor manera. El Señor dice, permanezcan en mi palabra. Todo lo que digan tiene que estar respaldado por lo que viven. Permanezcan en mi palabra y serán verdaderos discípulos, verdaderos seguidores, y van a obedecer y conoceréis la verdad. Porque hay quienes han creído pero no obedecen. Hay quienes son cristianos que vienen al templo pero no obedecen al Señor. Hay quienes todavía, hermanos, vienen acá y saliendo su cigarrito, su marihuana, su cerveza. Hoy no vinieron. No se trata solo de creer, sino de permanecer en la palabra para ser verdaderos discípulos y obedecer a la verdad. Conocerán, obedecerán a la verdad. Les leí de los hijos de Elí, de los pastores, profetas, del pueblo del Señor, que sabían de las leyes, que sabían del Señor, pero no conocían al Señor. ¿Qué quiere decir? No obedecían al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi vida. No solamente quiero ser creyente, sino obediente a tu palabra. Dele gloria al Señor en esta hora. Cristo vive, hermanos.
Aleluya. Ahora, ¿libres de qué, hermanos? Esto es importante. ¿Qué es hablar de libertad? Un ejemplo, la palabra libres es alguien no culpable. Acá en México no se usa eso. Yo se les he dicho, en Estados Unidos se refieren a alguien que van a sentenciar guilty, no guilty, culpable, no culpable. Eso no quiere decir que sea inocente. Y acá en México, que se dice culpable, inocente. No, porque puede ser, y ha pasado, que hay quienes han quedado libres y no son inocentes. Son culpables, pero no lo sé. No, pero el juez dijo que no, pero es culpable. O sea, él fue el que la mató, él fue el que robó, él fue el que violó, pero no hubo pruebas suficientes. En Estados Unidos es no culpable. ¿Qué quiere decir? No te declaran culpable, pero tú eres una persona que no eres inocente. Entonces, hablar de libres es precisamente, amados hermanos, no culpable o ser libre de culpa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado acerca de los amparos? No de su vecina que se llama Amparo, no, de un documento legal que le llaman amparo. Por ejemplo, acá en México, diputados, senadores tienen, amados hermanos, o sacan amparo luego, porque no pueden ser juzgados mientras estén en el cargo. ¿Cómo le llaman a eso? No, corrupción, pues sí. ¿Cómo le llaman? No, el amparo es el que ellos toman para evitar que lo sentencien. Inmunidad. ¿Quién dijo inmunidad? La hermana. Bueno, tienen eso de que ellos, por eso andan brincando como chapulines, porque han robado millones a algunos políticos, no digo todos. Y si preguntan quién dijo, dígale que aquí yo dije. Algunos políticos han robado, pero mientras estén en el cargo no los pueden llevar a juicio. Se amparan bajo una ley. Ahora, usted y yo no somos inocentes. Usted y yo, como dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice la misma palabra, amados hermanos? Que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Por Adán empezó y pasó a todos los hombres. Y luego dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Entonces, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros le fallamos a Dios. Un día pecamos de una manera, de otra. Quizá algunos estuvieron, amados hermanos, nuevamente adulterando, fornicando por la naturaleza humana. Pero ahora, amados hermanos, fuimos libres. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, pagó por nuestros pecados. La sentencia que había contra nosotros fue abolida. Jesús pagó por nosotros, pero eso no nos hace inocentes, sino no culpables. Ya no nos pueden sentenciar. Seguimos siendo seres humanos, tendemos a hacer el mal, pero por eso dice el Señor: permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi palabra, obedezcan a la verdad y la verdad les hará libre. ¿A qué se refiere? Juan capítulo 8, verso 31. Ahora vamos a leerlo hasta el 34, por favor. Es donde iniciamos dándole lectura. Juan capítulo 8, verso 31 al 34. Cuando lo tenga ya sabe qué hacer. Me ayuda a exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores,
y conoceréis y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y oiga, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres o serán libres? Verso 34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Digo, yo no sé en qué estaban pensando estos judíos. Son los mismos que habían creído en él, pero necesitaban una buena exhortada, y a veces nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Por eso hay que leer la palabra, permanecer en la palabra. No es lo que tú pienses, lo que yo piense, es lo que piensa Dios. Mire, dicen ellos: linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y los 430 años en Egipto, y los 70 años en Babilonia, o sea, y como diciendo el Señor, bueno, no les estoy hablando de la manera humana, sino un aspecto espiritual. Todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si usted y yo ya no adulteramos, no fornicamos, no robamos, no matamos, no estamos en las ciencias ocultas consultando ouija, cartas limpias, brujos, si ya no hacemos nada de eso, es porque el Señor nos hizo libre de todos esos pecados. Pero si pecamos de otra manera, a veces nos ofendemos, ¿sí o no? Si sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, cuenta como pecado. Pastor, yo ya soy libre. Sí, pero cuando dice aquí, conoceréis la verdad, es obedecerán a la verdad, y la verdad los va a amparar. ¿Por qué? Porque nadie puede contra la verdad, sino por la verdad. Nadie puede contra la verdad. Entonces, ¿qué es pecado? Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Alabado el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley. Y luego, ¿qué dice? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Todo aquello que infringe la ley de Dios. Hay quien dice: pecado es adulterio, fornicación. A ver, pecado es todo aquello que infringe la ley de Dios. Por eso debemos estar atentos. Si yo hago algo y la palabra me lo prohíbe, es estar violando la ley del Señor, y eso es pecado. Y todo el que practica o que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso dice el Señor nuevamente, esto es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Ustedes que han creído, me ministraba el Señor: tú has creído en mí, yo he creído en ti, Señor. Pues yo te recomiendo que permanezcas en mi palabra y obedezcas a la verdad, obedezcas mi palabra. Recuerde que la palabra del Señor nos enseña que la palabra es verdad. Y recordemos que Juan capítulo 1 verso 14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se manifestó en carne, y era la gracia de Dios en esa humanidad, totalidad de la gracia y totalidad de la verdad. Por eso Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso dice: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos, y obedezcan a la verdad, y la verdad
les va a amparar. La verdad les va a proteger. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo, amados hermanos. No estamos hablando ya de los pecados de donde nos sacó el Señor, sino de los que a veces entre nosotros cometemos. Hay veces que de repente nos ofendemos unos a otros. Nosotros tenemos la palabra que dice el Señor, para que el diablo no te acuse, para que nadie te señale, para que puedas ser amparado por la verdad. Obedece a la verdad. La verdad te está gritando: ve, ponte a cuentas, ve, pide perdón, ve, está a cuentas en cuanto dependa de ti con todos los hombres. Entonces permanezcamos en la palabra, obedezcamos a la verdad. Pero aquel que no obedece, aquel que es orgulloso y no pide perdón, no está obedeciendo a la verdad y está violando la ley. Esclavo es del pecado. Pero aquel que dice: ay, Señor, me estás redarguyendo, tu palabra me está enviando a pedir perdón, y va y obedece y pide perdón, las cosas se ponen a cuentas. No hay nadie que te pueda señalar, ni el mismo diablo te puede acusar. Amados hermanos, nos amparamos cuando obedecemos a la verdad. Estamos protegidos. Recuerde que la Escritura dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿A quiénes? A aquellos que le temen, aquellos que se apartan del mal. Los hijos de Elí sabían del Señor, sabían de sus leyes. Los pastores, los profetas sabían de las leyes del Señor, tenían la ley de Dios, pero no le obedecían. Por eso cuando yo leo Juan 8, 31 y 32, a los judíos que habían creído, les dijo el Señor: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, y obedecerán a la verdad, y la verdad los va a amparar. Hay veces, amados hermanos, que ya siendo hijos de Dios cristianos, de repente el esposo ofende a la esposa, y ahí se queda la esposa también enojada, y ahí va el varón al culto, y el diablo le va susurrando: ¿para qué vas al culto, hipócrita? Obedezcamos a la verdad. Si estás cerca de tu casa, date la vuelta, no le hagas caso al diablo. Vas a regresar al templo, pero regresa a tu casa, pídele perdón a tu esposa. Mujer, pídele perdón a tu esposo, pídele perdón al vecino, a quien hayas ofendido, con quien te hayas enojado. Debemos obedecer a la verdad, y entonces la verdad nos va a amparar. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Se obedecerán a la verdad y la verdad les va a respaldar. Nadie les podrá acusar. Usted y yo, amados hermanos, había un acta de decretos contra nosotros, donde siendo pecadores íbamos a la condenación eterna. Pero ahora, cuando el Señor nos hizo el llamado, nos sacó de la miseria del pecado, nos dijo: yo morí por ti, y aceptamos el sacrificio, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Fuimos perdonados. Y hay veces que el diablo dice: si eras un tremendo borracho, eras un drogadicto, eras alguien que practicaba las ciencias ocultas, tú lo has dicho, lo hacía. Pero hoy, amados hermanos, obedecemos al verdadero, a Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿el diablo tiene autoridad sobre nosotros? No. Estamos amparados por la verdad mientras obedezcamos a la verdad. ¿Sí me entiende? Por eso van a obedecer a la verdad, y la verdad les va a amparar. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. ¿A quiénes les dijo esto? A los que habían creído en Él. ¿Y qué les recomendó? Permanezcan en mi palabra. Ahora hay quienes vienen a la iglesia, pero quieren hacer las cosas a su manera, no conforme a la palabra, y fracasan. Y ahí están: Señor, ayúdame, ten misericordia. Permanece en mi palabra y serás mi verdadero discípulo. Serás un verdadero seguidor mío, dice el Señor. Pero no solamente eso. Y a pesar de lo que te estoy aconsejando, para que seas mi verdadero discípulo, permanece en mi palabra y conoceréis la verdad. Los hijos de Elí, los sacerdotes, los profetas, los pastores de los ejemplos que leímos, sabían del Señor, tenían la ley. Si quiere decirlo usted, tenían la Biblia, la palabra de Dios.
Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.